Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su señal de televisora del Táchira en su espacio Jairo Garnica Presenta. Desde ya usted se puede conectar a través de las diferentes plataformas, mi Instagram personal como @Jairo Garnica Oficial. De la misma manera a través del Facebook, el Twitter, el Gmail y YouTube para que observe tanto lo que hemos realizado en territorio venezolano como a nivel mundial. Luego de una semana de guerra en Ucrania, el Servicio Estatal de Emergencia en Kiev informan que han fallecido más de 2.000 ciudadanos ucranianos. Asimismo, reportan 2.870 soldados ucranianos caídos en combate, 9.000 soldados rusos muertos en territorio ucraniano y más de 900.000 ciudadanos han abandonado Ucrania por las diferentes fronteras. Putin prohíbe a los medios de comunicación rusos utilizar la palabra guerra e invasión. Delegaciones de Ucrania y Rusia se han reunido en varias ocasiones sin ningún tipo de acuerdo. Las sanciones que han puesto en marcha la OTAN y Estados Unidos de Norteamérica han desplomado la economía en Rusia. Disparan el barril a $113. Esto no pasaba desde junio del 2014. También la famosa corporación, el grupo Anonymous, han declarado la guerra cibernética a Rusia. Vamos a observar parte de los materiales audiovisuales que tenemos de lo que está en pleno desarrollo. Estos son los resultados que deja la guerra en Ucrania. Глаза вот этого ребенка и плачущих врачей. Отошли. На, подыхивай. От від таких обстрілів тікала одна велика родина, як розповів нам Бонус. Es lamentable estas imágenes y más lamentable aún es que hayan personas que aplauden este tipo de consecuencias que deja la guerra en Ucrania. El ejército ruso lanzó un misil a una torre de televisión en Kiev, dejando aproximadamente 5 muertos. Por su parte, la colega periodista argentina Sol Macaluso vive una historia desgarradora. Vamos a observar de qué se trata. No, creo que nadie está preparado, la verdad. Esta gente la conozco hace más de un mes. Hemos compartido todo el día de información y perdón. Y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país, dejar a su familia y que venga alguien y te diga, por favor, llévate a mi hija y hazte cargo de ella, que no le falte nada. ¿Qué le vas a decir? No hay palabras. Sol, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a llevar a la niña? Claro, en mi familia ahora, en mi hermana. Algo que lo deja a uno sin palabras y lo llena de mucho sentimiento, que una colega periodista, en el momento que esté en pleno desarrollo de su trabajo, la persona, su acompañante en Ucrania, este ciudadano le pida que por favor se lleve a su hija, que la ponga en resguardo, que no le falte nada. Y ella con su buen corazón le dice al ancla, a la otra colega que está en los estudios, que sí se la va a llevar y que de ahora en adelante no solo es su familia, la considera su hermana. El primer mandatario ruso, Vladimir Putin, activa la alerta máxima y ordena preparar las armas nucleares. Поэтому
Es por eso que ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan a las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta máxima de combate. La Unión Europea aplaude la intervención del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Como ustedes, por favor, demuestre que la Unión Europea está con nosotros y que no nos dejarán de lado. De que son europeos y así la vida vencerá a la muerte. Y ante esta situación que estamos viviendo, gracias a todas y a todos. Estas son las palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Escuchen bien lo que él dice. Todo su respaldo al presidente Vladimir Putin, donde el imperio norteamericano y la OTAN pretenden por la vía militar acabar con Rusia, detener a Rusia y acabar con este mundo multipolar que ya es una realidad. Biden asegura que Putin es un tirano y que va a pagar por la invasión a Ucrania. El ataque de Putin a Ucrania ha sido premeditado y absolutamente no provocado. Rechazó repetidamente los esfuerzos diplomáticos, pensó que Occidente y la OTAN no responderían. Pensó que podría dividirnos en casa, en esta Cámara, en esta nación. Pensó que también podría dividirnos en Europa. Putin se equivocó. Estamos listos, estamos unidos. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos permanecido juntos. Nos hemos preparado ampliamente y minuciosamente. Hemos pasado meses formando alianzas con otros países amantes de la libertad en Europa y en los continentes asiático y africano para enfrentarnos a Putin. Como muchos de ustedes, he dedicado muchas horas a unir a nuestros aliados europeos. Hemos compartido con el mundo lo que ya sabíamos, lo que Putin estaba planeando y cómo trataría de falsificar y justificar su agresión. Flamantes declaraciones que da la primera autoridad norteamericana, Joe Biden. Asimismo, una valiente colega periodista ucraniana cuestiona la actuación de la OTAN y de Estados Unidos de Norteamérica. Ella precisa de que tienen miedo ante el despliegue militar ruso y lo hace precisamente durante la rueda de prensa que ofrece el primer ministro Boris Johnson. Because NATO is not willing to defend, because NATO is afraid of a World War III, but it is already started. And these are Ukrainian children who are there taking the hit. You're talking about more sanctions, Prime Minister, but Roman Abramovich is not sanctioned. He's in London. His children are not in the bombardments. His children are there in London. Putin's children are in Netherlands, in Germany. I see that my family members, that my team members are saying that we are crying. We don't know where to run. This is what is. Impactantes esas imágenes. La colega le dice, veo que miembros de mi equipo, miembros de mi familia no pueden salir de Ucrania por la guerra que se está desarrollando. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Ustedes le tienen miedo a Vladimir Putin? ¿Le tienen miedo al despliegue militar ruso? ¿Por qué no hace nada la OTAN? ¿Por qué no hace nada Estados Unidos de Norteamérica? Son palabras textuales de la colega ucraniana estando en territorio del Reino Unido. A ustedes que observan la primera señal del occidente del país, televisora del Táchira, que observan Jairo Garnica Presenta, aquellos que aplauden la guerra, ¿es esto lo que ustedes aplauden? ¿Es el daño que a ustedes les encanta? ¿Es las pérdidas humanas que a ustedes les produce satisfacción? Hay un Dios que todo lo ve. Tengo una entrevista importante, una entrevista
muy esperada, solicitada a través de redes sociales. Nosotros vamos a la pausa, no se despegue. Estamos en Jairo Garnica Presenta. Gracias por seguir en Jairo Garnica Presenta en estos días tan terribles para la humanidad. Una entrevista importante, me acompaña el abogado Pedro Rey. Bienvenido a Jairo Garnica Presenta. Gracias por la invitación. Buenas noches a los oyentes. Uno de los más importantes, los más destacados, los mejores están en Jairo Garnica Presenta. Usted participa desde su smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con la justicia y la paz. Le repito, el hashtag del día de hoy, numeral Garnica con la justicia y la paz. ¿Cuáles son los derechos humanos de las personas víctimas de una guerra? Para empezar a responder esta importante pregunta, primero hay que enfatizar qué es el derecho internacional humano y qué es el derecho internacional humanitario. Hay una distinción bastante importante para entender el tema que se va a tratar en la guerra Ucrania-Rusia. ¿Qué es el derecho penal humanitario? El derecho penal humanitario es aquel que protege aquellas consecuencias de la guerra y que se avanza en parámetros de proporcionalidad, que es qué se puede atacar, objetivos civiles, objetivos militares, el principio de la prudencia, el principio de la proporcionalidad, es decir, hasta cuánto daño puede causar. Es una normativa que está tipificada en normativas, en tratados, en convenios, donde regula la actividad de los estados en guerra. Y así tenemos también un derecho penal humanitario, un derecho penal de los derechos humanos, que es totalmente diferente. El derecho humano es el que tipifica, regula la vida, la salud, el derecho a la vivienda. Muchas personas han preguntado por redes sociales sobre los crímenes de guerra. ¿Cuáles son? Eso tiene que ver con el tema del derecho penal humanitario, es decir, cuando el bando en guerra arremete contra poblaciones civiles, contra objetivos no autorizados, entramos en el campo de los derechos de los crímenes llamados de guerra. Por ejemplo, observamos en una de las imágenes que se han viralizado por las diferentes plataformas digitales, un misil cae en un hospital de Ucrania. ¿Es un crimen de guerra? Déjame contextualizar para ser bastante didáctico para el televidente. Las características de ese derecho penal humanitario, ¿qué es lo que tipifica? El derecho penal humanitario te dice, primero te va a hacer un principio, que es la distinción. Primero, distingue objetivo militar y objetivo civil. Está prohibido rotundamente el ataque a objetivos civiles, es decir, vivienda, edificios. Está prohibido la diferencia entre una base militar y una vivienda civil, entre una persona civil y el ataque militar. Eso se ha dedicado a las convenciones a explicarlo muy bien. Vemos que, por ejemplo, cuando se arremete contra una escuela, se está violando el derecho penal humanitario y es un crimen de guerra. Cuando se ataca a una población civil, en base a esa clasificación se está atacando al derecho penal humanitario y es totalmente enjuiciable, tanto para que ordena y tanto para que ejecuta a través de penales internacionales. Los países vecinos de Ucrania están en la obligación de recibir a las personas que abandonan este territorio producto del conflicto bélico. Pero te termino la pregunta anterior con lo siguiente. Ahora, el derecho penal internacional de los derechos humanos va a tipificar, por ejemplo, los desplazamientos forzados. Imaginemos, por ejemplo, en San Cristóbal que de repente suena una bomba y todos tengamos que abandonar nuestras casas para meternos en cuevas, en sótanos de tren, ir a otro país. ¿Cuántos derechos a través de ese momento se nos están violando? Fíjate, se nos viola el derecho a la vivienda, el derecho a la tranquilidad, el derecho a la salud, el derecho a la vida. Todos esos riesgos se ponen en peligro y eso también es enjuiciado. No en el campo del derecho penal humanitario, sino en el campo del derecho penal de los derechos humanos. Con referente a los refugiados, es una obligación a través de tratados internacionales el recibir en esos casos, como un acto de derechos humanos, recibir al refugiado que está en peligro con su vida y proporcionarle los alimentos, la alimentación, la salud que esa persona necesita, porque es un derecho humano. O sea, negarle la comida,
como se está viendo en este momento, que la gente está padeciendo de agua, está padeciendo de comida, es violación flagrante de derechos humanos. ¿Los cascos azules pueden proceder a entrar en territorio ucraniano? El tema de los cascos azules es un tema bastante complicado porque recordemos que es un organismo adscrito a la ONU donde los principales países como Francia, China, Rusia, Estados Unidos tienen un derecho a veto. Con uno que solamente se oponga, no se podría ejecutar la intervención de los cascos azules, que es un ejército adscrito a la ONU. El caso diferente es la OTAN. La OTAN es una organización de países adscritos al Tratado de países del norte para protegerse de incluso los ataques de Rusia. Esos son los que han tomado un poquito más acción porque suponemos que los cascos azules con el veto solamente de China, que es aliado en este momento de Rusia, el veto de Rusia no se podían proceder, ellos no pueden proceder. Nosotros tenemos que ir a la pausa, estamos conversando con el doctor Pedro Rey, uno de los abogados más importantes del territorio venezolano. Usted participa desde su smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con la justicia y la paz. Yo quisiera dejar una pregunta antes de identificar. Pedro Rey y su familia han sido víctimas de la inseguridad en Venezuela, ¿sí o no? Me lo respondes al regresar de comerciales. No se aparte, ya volvemos en Jairo Garnica Presenta. Usted participa desde su smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con la justicia y la paz. Dejamos una pregunta antes de ir a comerciales. Pedro Rey y su familia han sido víctimas de la inseguridad en Venezuela, ¿sí o no? La inseguridad tiene muchas aristas, llámese inseguridad jurídica, inseguridad personal, es decir, es muy amplio ese concepto. Si nos referimos a la seguridad personal, lógicamente, si uno sale de su casa y vive ya pensando qué le puede ocurrir, por eso tomar las previsiones, desde que sale uno de casa, sale de la oficina, es bastante importante porque efectivamente siempre hay personas al acecho. ¿En algún momento en particular lo han despojado? Sí, una vez en Caracas fui producto víctima de un atraco de mano armada, otra vez en mi vivienda personal donde unas personas ingresaron y atacaron a mi familia. Cambiando de tema, hay un caso que se ha vuelto muy viral en redes sociales, el estafador de Tinder, Simon Levy, el israelí que hizo de las suyas, que despojó a varias mujeres en diferentes países de dinero utilizando una aplicación, la famosa aplicación Tinder, donde consiguen pareja. Este ciudadano sigue haciendo de las suyas. No hay ningún organismo a nivel internacional que pueda parar los actos de estafa que él realiza. El último fue en una clínica en Bogotá. Es un tema, para el punto de vista del derecho, muy interesante. Primero hay que asumir que no conocemos la verdad del caso, sino la información que llega por los medios y la famosa serie. En mi concepto particular, como abogado penalista, hay que tener mucho cuidado en la interpretación de esos casos. Para mí, en principio, no hay delito penal. No hay delito penal en ese caso. Y se lo voy a explicar desde dos puntos de vista. Cuando una persona accede de manera voluntaria a una aplicación, a un mundo desconocido, sí, es como cuando yo pongo a jugar el juego ese famoso Jumanji. Es decir, yo accedo voluntariamente a acceder a algo que me han dicho, que todos me dicen es peligroso. No conoces a las personas, donde hay falsas identidades, hay todo tipo de estafador, todo tipo de personas, así como puede haber bastante posibilidad de encontrar gente buena de ese tipo de aplicaciones. Pero yo voy como una persona con los ojos cerrados y yo accedo a intervenir en ese juego y tratar de buscar a la persona de mis sueños, la persona que va a hacer los negocios, que me va a resolver la vida. En ese momento yo estoy asumiendo una conducta activa que prácticamente minimiza mucho el campo de la acción del derecho penal. ¿Qué ofrecía la persona de Tinder? Ofrecía cita, ofrecía cariño, ofrecía viajes, ofrecía ilusiones a la gente. Es decir, decía, para llamarlo así, mentiras. No veo en qué parte estaba, por ejemplo, el engaño o ardid capaz de engañar o sorprender. Es que la persona... Porque si yo accedo a Tinder, tengo que estar previsivo que me van a engañar. Si yo mismo estoy siendo autoinvitándome a que agregan mi patrimonio. Entonces, la figura delictual de la estafa en Venezuela es aquel que mediante ardides o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe del otro,
O sea, el ardid debe ser capaz y suficiente para engañar o sorprender. Y en Venezuela, ¿qué pena puede acarrear una persona que haga una estafa? Pero te termino la idea. En ese caso para mí no hay, porque es una simple mentira, un simple engaño, y por lo tanto el ardid no es suficiente comparado al engañado, porque si me dice, conozco una persona, me dice, deposítame 15.000, 20.000 dólares, préstamelo, ya depende de mí acceder o no, no veo cuál fue el engaño. O sea, fácilmente una persona precavida va a decir ni que tonto fuera. La otra arista de ese delito de estafa es que él asumió una identidad que no le pertenecía. A pesar que él cambió su nombre, para una persona famosa lo hizo de manera legal. Él hizo legal su procedimiento para cambiarse el nombre y decía algunas mentiras, que era familiar de un empresario muy rico. Allá el no precavido, que se encargó de verificar a través de fuente fidedigna que era efectivamente la persona con que estaba tratando. Doctor, estamos llegando a los últimos segundos del espacio. Quisiera saber qué pena puede acarrear una persona que haga una estafa en Venezuela. Hay varios tipos de pena. La estafa simple, creo que la pena está en 4 o 8 años, pero hay otro tipo de fraudes que se van calificando de acuerdo a las circunstancias. ¿A dónde pueden acudir las personas que observan en este momento Televisora del Táchira y que han sido víctimas de estafa? La Fiscalía y el cuerpo de lo que antes llamado PTJ, el 6CPC, son organismos muy eficientes, tienen personas muy capacitadas para detectar este tipo de engaño. Pero sí quiero terminar este pequeño espacio advirtiendo a la gente que no todo tipo de mentira se constituye en elemento necesario para engañar o sorprender la buena fe de otro. Es decir, que no todo lo que pensamos que es estafa, así lo es. Muchas gracias por asistir a Jairo Garnica Presenta. Lo admiro, es mi amigo. Que Dios lo bendiga y que le dé mucha salud a toda su familia. Gracias, Jairo, me gusta tu bandera. Sí, la bandera de Ucrania. Estamos con Ucrania. Estamos con Ucrania, claro que sí. Usted continúe participando desde su smartphone, desde su PC, con la etiqueta, el numeral Garnica con la justicia y la paz. Estamos con Ucrania, estamos con el bien, o estamos con el mal. Recuerda, solo se fracasa cuando dejas de intentarlo. Naciste para ganar, pero también naciste para ayudar. Que Dios nos bendiga y que bendiga esta excelente bandera, el azul y amarillo. Estamos con todo el pueblo de Ucrania.